Yo soy la doctora Liliana Bertolotti, titular del Juzgado de Familia número 1 de la Primera Circunscripción Judicial, la ciudad de Posadas, y quería comentarles en esta oportunidad que el pasado 10 de octubre del corriente año se sanciona en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones la ley número 12, número 27, que introduce importantes reformas al Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Misiones, introduciendo el libro quinto, que es el libro del proceso de familia. Por lo tanto, ahora contamos en la provincia con un código de lo procesal, civil, comercial y de familia. Estas modificaciones introdujeron importantes normas que regían en la provincia desde hace casi más de una década, unificando de esta forma en un solo cuerpo legal una norma procesal donde están contenidos todos los procedimientos que ya regían en estas normas que se encontraban dispersas. En las cuestiones de familia, como ya me expresé, se introdujo el libro quinto que habla o establece los procesos de familia y de violencia familiar. Esto es así porque también la Cámara de Diputados sancionó leyes en las que se crean también juzgados de violencia familiar en la Primera Circunscripción Judicial de la provincia y secretarías de violencia en el interior, en los juzgados de familia del interior de la provincia. Entonces es como una novedad, un libro específico en la materia donde se fijan los principios que deben regir a todos los procesos de familia y violencia familiar. La tendencia fue unificar estos institutos que ya se encontraban vigentes. Entre los principios rectores que se establecieron para el proceso de familia, encontramos, por supuesto, el de protección, mediación, este principio de mediación que se diferencia del de intervención inmediata, ya que la inmediación implica un contacto directo del juez con las partes en el proceso, máxime cuando se trata de resolver cuestiones que tienen que ver con niños y menores de edad, en el cual el juez tiene que tomar contacto personal. Esta es la mediación que requiere este principio del proceso de familia. En cuanto a la intervención inmediata, se refiere a que esta intervención tiene que ser oportuna, es decir, lo más rápido posible para tratar de resolver de la mejor manera posible la situación de la crisis familiar o del problema familiar o de la situación de los niños. Entre otros principios para el proceso de familia se establecieron el del impulso de oficio, esto es, el juez y a través del juzgado y sus colaboradores tienen que impulsar de oficio todos los procedimientos que tengan que ver con cuestiones que hagan a las situaciones familiares, porque se debe resolver siempre en función de la protección del interés familiar, que esto también se concatena con el principio de favor probationem en relación a resolver todo lo que fuese beneficioso para la protección de la familia. Esto en cuanto a los principios rectores, que también están el principio de la celeridad, el principio de la reserva de causas, es decir, las causas de familia son reservadas en cuanto no solamente a la publicación de los datos, sino el manejo de las causas, porque se ventilan cuestiones de índole muy delicada que tienen que ver con la vida cotidiana de las familias. Los artículos 641 y 642 además delimitan cuál es la competencia del fuero de familia en las cuestiones de familia y de violencia familiar. El código lo que hace es recuperar para sí, es incorporar la competencia para los procesos de familias que ya estaban establecidas en la Ley 3820 de protección integral de los derechos del niño y adolescente, donde establece qué causas son competencia de los juzgados de familia y o violencia familiar, entre las que por supuesto encontramos la inexistencia, ineficacia y nulidad del matrimonio,
la venia para obtener autorización judicial, para poder contraer matrimonio, y la oposición al pedido de venia, todas las cuestiones que tengan que ver con separación personal, divorcios, tenencias, medidas de contacto y de comunicación entre las familias, lo que antes se denominaban regímenes de visita, las tutelas, todos los juicios que tengan que ver con las guardas, protección de personas, adopción, cuestiones relativas a la filiación, a los alimentos y a la violencia familiar, y también al establecimiento o declaración de incapacidad de las personas o inhabilitación de las personas. En cuanto a la delimitación de la competencia establecidas en los artículos 641 y 642, también hace una remisión a los artículos 5, inciso 8, y 6, inciso segundo, y 3 del mismo Código de Procedimiento, que establece o se refiere a las reglas generales de la competencia, ¿no? El artículo 643 de este nuevo código, del Código Reformado, establece claramente la imposibilidad de que los jueces de familia y o de violencia familiar sean recusados sin expresión de causa. Esto, que también estaba establecido anteriormente en el artículo 70 de la Ley 3820, fue recepcionado por el Código, y esto refiere a la imposibilidad que tengan las partes de elegir qué juez pueda actuar en una causa que tenga que ver con la crisis familiar o la violencia familiar. Esto es así para evitar la parcialidad en la resolución de este tipo de causas. En cuanto a las reglas de procedimiento, esto también tiene que ver y se relaciona con los principios que rigen el fuero de familia, en cuanto a que el juez debe oír al niño, niña o adolescente y a los miembros de la familia en la cual el niño se encuentra desarrollando su vida. Esto no solo el código está, en realidad el Código de Procedimientos de la provincia de Misiones está recepcionando lo que ya se encuentra establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el artículo 12, en la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, que es la Ley 26.061, y que con anterioridad a esta ley ya lo tenía previsto y establecido la Ley 3.820 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestra provincia. Esto así ya estaba establecido, el código lo recepciona. Las actuaciones, como dije anteriormente, tienen que ser de carácter reservado, y en este punto quiero aclarar que también el código prevé que únicamente pueden ser difundidos los datos que tengan que ver con los menores involucrados o que tengan causas en el fuero de familia, en el caso de que ellos, sus letrados o sus representantes legales puedan o quieran así autorizar. De lo contrario, se debe mantener en reserva todo lo que tenga que ver con la individualización de los menores que están siendo tutelados o protegidos en el fuero familiar. También tiene que ver, también se relaciona con esto estas reglas de procedimiento que, en cuanto pretenden la no revictimización de los niños en las causas, en el sentido de que debiéramos los jueces evitar que fuesen traídos o llevados al juzgado en diferentes oportunidades. Debemos concentrar la mayor cantidad de actos procesales en los que fueren estrictamente necesarios para resolver la situación, evitando que el niño tenga que venir en diferentes situaciones, en diferentes oportunidades al juzgado, o a ser oído, ya sea por el juez o también podría ser el psicólogo o el trabajador social. Si la idea es concentrar para que el niño o el menor no tenga que ser revictimizado institucionalmente en diferentes oportunidades. En cuanto a las reglas de las copias de contenido reservado, esto, que si bien ya está establecido en las normas generales del Código en cuanto a las notificaciones, refiere a que todas las cuestiones donde se ventilen procesos de familia, cuando se notifican
la demanda o diferentes actos que deban ser notificados y se tengan que agregar documentos o copias de los mismos, ellos tienen que ir en sobre cerrado para evitar que el manipuleo de estas copias permita la individualización, ya sea de documentos privados, reservados o inclusive hasta de las características y de las personas que están involucradas. En cuanto al rol conciliador del magistrado de familia, esto es un punto importante que ya está fijado entre las reglas del procedimiento para el fuero de familia. Esto significa que el juez de familia tiene que tener características especiales para el manejo de este tipo de causas. El juez de familia tiene que tener un perfil necesariamente ejecutivo, tener la capacidad de tomar decisiones rápidas, tener la capacidad de pedir el asesoramiento necesario, de hacer las consultas necesarias, siempre a los profesionales de las interdisciplinas que deben colaborar con el juez para tomar las decisiones. El juez en toda ocasión necesita, para resolver la situación de un niño o de un insano o de una persona que deba ser declarada inhábil o de una persona que sea víctima de violencia, requerir el asesoramiento de los profesionales del área de la psicología, los trabajadores sociales, de los médicos que incorporan un bagaje de conocimiento que puede ayudar al juez a resolver lo mejor para esa persona y para esa familia. También debe estar, en este sentido, no es tan necesaria la capacitación, si bien es necesaria, la capacitación académica, el juez tiene que tener un manejo reflexivo, práctico, imaginativo para resolver las cuestiones. Es decir, el derecho es importantísimo conocerlo, los pactos internacionales, las convenciones internacionales que deben ser aplicadas, sobre todo cuando se resuelven situaciones de personas en grave riesgo de vulnerabilidad, pero también debe tener este plus de poder ser reflexivo y de poder también manejar el estrés que todas estas situaciones le produce, porque si bien el juez es un ser humano, se ve involucrado en estas cuestiones y resolver situaciones que a veces son de extrema delicadeza, le genera a él y a su equipo de trabajo un estrés que debe ser manejado entre todo el equipo. Entonces, es una característica especial que hace al rol conciliador del juez. En cuanto a la etapa prejudicial de avenimiento, esto realmente es una novedad que incorpora el Código Procesal actual de la provincia, toda vez que si bien esto estaba previsto en la Ley 3820 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, no se podía ejecutar atento a no estaba reglamentado el funcionamiento, esto estaba derivado a las defensorías oficiales, pero no estaba reglamentado su funcionamiento. El código, al tomar esta etapa judicial de avenimiento, prevé que para cierto tipo de causas, que establece claramente que son la autorización para contraer matrimonio, la tenencia, guarda y régimen de comunicación, alimentos, todas aquellas medidas de protección integral para defensa de los niños, niñas y adolescentes y el grupo familiar, y las que tengan que ver con la atribución del hogar y derivadas de las uniones de hecho, previo al inicio del juicio, las partes deberán demostrar que han concurrido a realizar esta etapa judicial de avenimiento, que el propio código establece que pueden hacerla a través del Centro Judicial de Mediación, centro judicial que se está operando en el ámbito del Poder Judicial, donde las personas con el asesoramiento debido, con el trabajo y la colaboración de los mediadores que prestan servicios en este centro, van a estar asistidos y ayudados a llegar a un acuerdo, un avenimiento, y evitar de esta forma el juicio posterior que podría llegar a ser de un trámite un poco más largo, con resultados a lo mejor que no puedan cumplirse en el tiempo porque ya
se han tornado abstractos, de lo contrario, con el avenimiento en el Centro Judicial de Mediación se homologa luego por el juez, y esto evita no solo la realización de un juicio, sino también hasta podría favorecer al diálogo entre las partes, ¿no es cierto? Lo cual favorece directamente a los niños o menores que están involucrados en esa causa. El juez de familia tiene que ser consciente de que el tiempo es vida. En consecuencia, cuanto antes pueda resolver una situación donde está involucrado todo un grupo familiar, le está generando, le está mejorando la calidad de vida a esas personas. Y no tiene que ser solo consciente del tiempo, que tiene que ser utilizado para lo mejor posible para resolver la situación, sino también de las consecuencias que sus decisiones traen en la familia. Porque una decisión judicial produce consecuencias y efectos en todo el grupo familiar, y el juez tiene que ser previsor en ese sentido en cuanto a las consecuencias que su decisión va a ocasionar al grupo familiar. Quería aportar esto porque es muy importante que el código también lo establece entre la capacidad que tiene que tener el rol del juez y el equipo de trabajo. Habíamos dicho que el código establece los diferentes tipos de procesos para las causas de familia, entre los que habíamos mencionado a los procesos especiales. Estos son aquellos procesos que tienen un trámite especial fijado, y entonces, como se incorporaron leyes que ya se encuentran vigentes, estos procesos especiales han sido remitidos la trama del proceso a las leyes que se encuentran vigentes, que son los procesos de establecimiento de una guarda con fines de adopción, se remite a las leyes ya vigentes, que son la ley 12 número 20, antes 1523, y la 2 número 13, antes 1524, específicas en la materia. En cuanto a la violencia familiar, el Código remite todo el procedimiento, lo estableció en la ley 14 número 6 de violencia familiar, y lo que sí le suma a esto es que en todas las causas en donde se ventilen cuestiones que tengan que ver con denuncias de violencia familiar, se encuentran los tiempos procesales habilitados durante todo el día y todos los días del año, sin necesidad de que la parte pida habilitación judicial o que el juzgado determine la habilitación judicial. Esto es así por la necesidad de resolver en forma urgente las cuestiones y porque además las denuncias pueden ser formuladas en cualquier momento del día. Entonces el juez tiene que tener la posibilidad, sin tener que decretarlo, de resolver en forma urgente e inmediata. En cuanto a medidas, el código también, en cuanto a las medidas de la ley de violencia familiar, recepta, incorpora la posibilidad que tienen en caso de que se presenten denuncias en localidades donde no existe comisaría de la mujer o en localidades donde las personas pueden acudir directamente al juez de paz a formular su denuncia. El juez de paz se encuentra ahora habilitado para tomar todas las medidas previas, urgentes y necesarias para resolver la situación de crisis familiar en defensa de la víctima, las que serán comunicadas dentro del plazo de 2 días al juez de familia que va a entender en esa causa. Es decir, el juez de paz recibe la denuncia, toma todas las medidas necesarias para preservar la integridad psicofísica de la víctima y luego, dentro de los 2 días, remite al juez de familia o al juez de violencia para que se resuelvan las otras cuestiones derivadas de estas soluciones provisorias y urgentes. Una novedad que incorpora el Código de Procedimiento en cuanto a la violencia familiar es la posibilidad que otorga a los jueces de violencia familiar y de familia en caso de incumplimiento de una orden de restricción o de exclusión del hogar por parte de un victimario. Ante la toma de conocimiento de estas circunstancias, el juez puede disponer el arresto de esta persona incumplidora y en el término de 24 horas ponerlo a disposición del juez de instrucción que corresponda. Esto es una novedad porque no existía o no estaba previsto en la ley de violencia familiar.
Los procesos que también están legislados por el Código de Procedimientos, que si bien ya tenían o ya estaban establecidos este tipo de procesos en el Código Procesal, ahora se incorpora, se actualiza el código en cuanto a la declaración de incapacidad e inhabilitación de las personas, incorporando toda la normativa que está vigente en materia de nacional, prevista en la Ley Nacional de Salud Mental, que es la Ley 26.657, incorporándose, modificándose nuestro código en algunos puntos que se hizo así. Esto está en las discusiones que se hicieron en las comisiones de trabajo de la reforma del código, los motivos por los cuales se decidió finalmente. El código anterior establecía que antes se le exigía 2 certificados médicos a aquellas personas que querían presentarse, solicitar que se declare la insanía o de alguna persona. Se les exigían 2 certificados médicos de distintos médicos con el diagnóstico de la persona. Muchas personas no podían conseguir estos 2 certificados médicos. Ahora el código exige solamente la justificación con un solo certificado médico, y será el juez el que, en caso de que considere necesario, requiera o solicite que se le efectúe a la persona los estudios médicos o las juntas médicas correspondientes a fin de lograr acercarse a la verdad real en cuanto a la situación de salud mental de esta persona. Otras cuestiones que se incorporan a nuestro código, también recogidas de la Ley Nacional de Salud Mental, es la conformación de los equipos interdisciplinarios, que son los que van a tener la competencia para efectuar las juntas médicas al presunto insano. Estos equipos interdisciplinarios tienen que estar integrados por un médico psiquiatra, un médico legista, un psicólogo y un trabajador social. Además, el diagnóstico que tienen que presentar en cuanto al informe de la Junta Médica, tienen que precisar no solo el diagnóstico, el pronóstico, qué actos de la vida civil la persona se encuentra capacitada para realizar y qué actos no, y sobre todo el ambiente sociofamiliar en que se desenvuelve esta persona y la capacidad que tiene este ambiente para contenerlo. La idea de la Ley de Salud Mental Nacional, incorporada ahora al Código de Procedimiento Procesal de la provincia, es la desinstitucionalización de las personas con problemas de salud mental. En cuanto a las medidas de protección de personas, el Código Procesal de la provincia recepciona o se ayorna a las nuevas terminologías y al uso de las nuevas terminologías en todo lo que hace en materia de derechos humanos, al nuevo derecho, ¿no es cierto? Cuando pretende, si bien remite el artículo 678 actual al artículo 237 del Código anterior, que quede perfectamente diferenciado cuando se refiere a la protección de personas de mayores de 18 años en condiciones de vulnerabilidad. Esto, qué trámite se le da a este tipo de ciudadanos que requieran este tipo de protección, diferenciándolo de las personas que son incapaces mayores de 18 años, retrotrayendo o circunscribiendo todas aquellas medidas de protección integral, protección de personas que tengan que ver con menores, a lo que actualmente se llama medidas de protección integral para el niño y también el grupo familiar, ¿no es cierto? Entonces, el código establece con meridiana claridad quién es el juez competente, el procedimiento y las medidas a adoptar en este tipo de situaciones, tratándose de personas mayores de edad en estado de vulnerabilidad, personas mayores de edad incapaces y menores con las medidas de protección integral. En cuanto a la restitución de menores y restauración de régimen de visitas, esto sí realmente es una verdadera novedad que introduce el Código Procesal de la provincia de Misiones en materia de fuero de familia. Y esto es así porque ningún código del país ha incorporado dentro de sus normas procesales el tema de la restitución internacional de menores.
Este tema está bajo el paraguas de las diferentes convenciones internacionales que la República Argentina suscribió y se comprometió a cumplir, que son la Convención Internacional de La Haya en materia de restitución internacional de menores y regímenes de contacto y la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores. Estas convenciones fueron aprobadas por dos leyes, la primera por la ley 23.857 y la Convención Interamericana por la ley 25.358 de la Nación, donde la República Argentina se comprometió a cumplir las normas procesales y de fondo necesarias para que cuando se produzca un pedido de restitución de un niño que ha sido sustraído o extraído en forma ilícita del país donde tenía su residencia habitual y trasladado a otro país, estableciendo normas para su rápida y pronta restitución al centro o lugar de vida donde se encontraba viviendo. Lo que se logró con la incorporación de esto al código es dotar a los jueces de la provincia de Misiones de una herramienta que nos permita, sobre todo en materia de procedimiento, resolver las cuestiones que tengan que ser resueltas en este ámbito. La provincia de Misiones es una provincia donde el 90% de su frontera delimita con otros países y las cuestiones de traslado de menores a diferentes países son habituales. Esto provoca el pedido de restitución de los familiares a quienes se les ha extraído el menor. A nosotros ahora se nos está dotando de una herramienta valiosísima para que podamos contar con las normas procesales para resolver lo antes posible y de esta forma cumplir con las convenciones internacionales antes mencionadas. Se ha establecido el tipo de procedimiento. El procedimiento va a ser una medida cautelar urgente. El juez dentro de los 60 días tiene que resolver sobre la situación de ese niño que ha sido extraído ilícitamente. Por supuesto que tendrá que investigar si el niño fue sustraído en forma ilícita. El código establece en un largo capítulo cuáles son las condiciones que va a tener que tener en cuenta, cuáles van a ser las oposiciones que pueden realizar las partes y cómo debe el proceso de las convenciones, cómo se debe cumplir, ya que nuestro código se adapta perfectamente a las convenciones internacionales para que los jueces podamos cumplirla de la forma que están ya pactadas internacionalmente. Lo fundamental es que se conceptualiza el principio, digamos, se establece cuál es la residencia, qué se entiende por residencia habitual y centro de vida, que es el gran problema a determinar cuando se trasladó ilícitamente a un menor de un lugar a otro, teniéndose en cuenta que la residencia habitual es aquella donde el niño ha pasado o ha transcurrido la mayor parte de su vida, donde se ha formado, donde tiene sus amistades, donde concurre a la escuela, donde es atendido por médicos sus médicos, digamos, de toda la vida, que se entiende por residencia habitual y centro habitual de vida, es lo que va a determinar en función de eso la competencia y la posibilidad que tiene el juez de resolver ante un traslado ilícito. También se estableció, en concordancia con las convenciones internacionales, que los países que han firmado estas convenciones han establecido el principio de reciprocidad y gratuidad. Todas aquellas personas que denuncien o soliciten la restitución internacional de un menor están exentos del pago de todo tipo de tasa y actuación judicial. En lo que sigue, en cuanto al fuero de familia, el código refiere a los procesos de alimentos y lites expensas. Voy a señalar acá cuáles fueron las modificaciones que se introdujeron. Este también es un tipo de proceso especial, así ya estaba legislado anteriormente. En cuanto a los alimentos provisorios, el juez puede, una vez que está introducida la demanda,
puede, inaudita parte, fijar alimentos provisorios siempre que estuviese acreditado el vínculo del demandado y de las personas a cuyo favor se solicitan los alimentos y el caudal de ingresos de la persona que tiene que hacerse cargo de los alimentos. Establece sanciones en caso de la incomparecencia de las partes y lo importante que introduce como modificación es en cuanto a la multa para el caso de que no comparezca el demandado sin causa justificada a la audiencia de conciliación que tiene que haber entre las partes a fin de acordar los alimentos, la multa se llevó a un salario mínimo vital y móvil que debe estar depositado dentro de los 3 días de que fue notificado el incumplidor de que se le impuso la multa. En ambos casos, si no concurre la actora o el demandado, el juez tiene que señalar una nueva fecha de audiencia. En el caso del demandado, sin perjuicio de que imponerle la multa. En cuanto también, por supuesto, se incorpora la modificación que los alimentos, de acuerdo a las leyes nacionales en materia de mayoría de edad, van a regir hasta los 21 años de edad. Si bien la mayoría es a los 18, la obligación alimentaria es hasta los 21 años. Y medio ya como para finalizar, habíamos hablado entonces de que los tipos de procesos, habíamos hablado de los procesos ordinarios, los procesos sumarios, el proceso especial y los procesos voluntarios, que en este sentido tampoco hubo mucha modificación en cuanto a lo que sí ya estaba legislado por el Código. La autorización para contraer matrimonio, tutela y curatela, que en cuanto a la curatela sí referimos ya a las modificaciones y a la adaptación a la Ley Nacional de Salud Mental, y los demás procesos voluntarios como la separación personal, divorcio vincular, nulidad de matrimonio y la audiencia fijada para venir a las partes está establecida en el artículo 715. En todos los casos se debe correr vista al Ministerio Público Fiscal y al representante del Ministerio Público Popular en el caso de la existencia de menores, que esto es en todas las causas del proceso de familia. Estos fueron a grandes rasgos un paneo de las más importantes modificaciones que se introdujeron en el libro quinto del proceso del fuero de familia. Esto es, como dije, a grandes rasgos. Seguramente más adelante, a través del centro de capacitación, se realizarán las capacitaciones puntuales sobre los diferentes institutos con debate necesario, con el enriquecimiento de la jurisprudencia que tenemos en materia local y la que podemos aportar de otras jurisdicciones y fundamentalmente, en mi opinión personal, si bien la provincia de Misiones no cuenta aún con un código de procedimientos exclusivo para el fuero de familia, la incorporación de este libro quinto al Código Procesal Civil, Comercial y de Familia en la provincia ha significado un adelanto para unificar los diferentes institutos que se encontraban, como dije al principio, dispersos en diferentes normas provinciales. Gracias.